Como todos saben, venimos en una serie de predicaciones en el libro o la epístola a los Hebreos, ¿no? Para quienes no han venido con nosotros en esta serie de exposiciones, contarles que la epístola a los Hebreos tiene como propósito presentar la majestuosidad, la superioridad de Cristo por encima de los patriarcas, los profetas, de los ángeles, de los héroes de la fe. Como bien sabemos, el capítulo 10 de la epístola precisamente es como el salón, la plataforma de los héroes de la fe, ¿sí? Y ahí vemos una cantidad de nombres que el autor cita. Y justamente para animar a la iglesia, la epístola en total es una serie de sermones de exhortación para la iglesia, una iglesia que estaba pasando por tribulación, angustia, persecución, confusión, y estaban pensando en apartarse de los caminos de la fe, estaban pensando en volverse a su antigua manera de vivir. Así que con esto, para ponerlos en contexto, quiero invitarles para que hoy me acompañes. Ya estamos casi llegando a la recta final de la epístola a los Hebreos y hoy vamos a estar en el capítulo 12. Capítulo 12 vamos a estar en los versículos del 1 al versículo 13. 1 al 13 estaremos hoy desarrollando. Quiero decirles a todos que se sientan bienvenidos a esta su casa, la casa del Señor. Darle un saludito también a las personas que nos están viendo por los medios, por las redes sociales. Que el Señor esté bendiciéndoles a todos, tanto a los que están acá como a los que están en sus casas frente a las pantallas. Que el Señor sea hoy llenándoles de luz, como oraba nuestro hermano Juan Esteban al comienzo. Llena, Señor, el espíritu de mis hermanos que están allí frente a la pantalla, de los que estamos acá, y que el Espíritu Santo nos revele su palabra, nos ilumine y me dé a mí el privilegio también de poder ser lo más explicativo, lo más sencillo posible para honrar su nombre al compartir la palabra del Señor con ustedes hoy. Así que les ruego, me acompañen. Si tienen una Biblia allí física, ábrela en la epístola a los Hebreos. Si no tienes una Biblia y tienes internet, tienes datos en tu celular y aún no tienes la aplicación de la Biblia, puedes ir a Google y buscar Hebreos 12 y ahí mismo Google te lo va a buscar, ahí le va a aparecer y te da la opción de cambiar diferentes versiones de Biblia inclusive. Entonces ninguno está exento hoy de tener la maravillosa, poderosa, exclusiva, única palabra del Dios Todopoderoso en sus manos. Hoy la palabra del Señor está a nuestro alcance, es cercana, ella nos trae vida, ella tiene poder para transformar el corazón, ella es poder de Dios para salvación. Así que yo le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acompáñame en la Biblia, al libro o la epístola de los Hebreos, al capítulo 12. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, una versión que es muy fácil, que es muy sencilla en su comprensión, y por eso leo en esta. Algunos tendrán otras versiones y no hay ningún inconveniente que tengan otras, pero por lo que compete a nosotros, nos gusta mucho utilizar la Nueva Versión Internacional por su lenguaje sencillo y muy actual y muy cercano a nuestro dialecto. Así que les ruego me acompañen y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre.
y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después ella produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas y sus manos cansadas, y de sus rodillas debilitadas hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sea sanada. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Yo quiero rogarles que la recibamos con humildad, como lo que es la palabra poderosa del Señor para nosotros. Amén. ¿Qué tal si me acompañas para que oremos? Bendito Padre y Dios bueno, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, sabiendo que ella es vida, que ella es poder. Hay cosas a las cuales nosotros nos resistimos por nuestra pecaminosidad, es verdad. Te pedimos perdón por ello y te rogamos, permítenos, Señor, abrir nuestro corazón para que los dichos de tu boca, Señor, hagan lo que tengan que hacer en nuestras vidas. Dame el privilegio, Señor, de exponer tu palabra pensando en glorificarte solamente a ti y hacerlo de la manera más fiel posible, de acuerdo a tu propósito en ella, y no a la ideología pecaminosa que podría surgir de mi corazón envanecido, Señor. Bendice a esta congregación que es tu iglesia, por la cual tú diste tu vida en el madero, Jesús. Te lo rogamos así, Señor, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como pueden observar, pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el salmo que dirige hoy nuestra adoración, ¿verdad? Y pensaba en cómo estos textos que los hermanos citaron hablan de cómo es que a través de un trato fuerte, de una disciplina, finalmente volvemos al Señor. Como que se nos tiene que llamar la atención, mover el tapete, pellizcarnos, aterrizarnos, bajarnos de la nube para que podamos volvernos luego al Señor. Qué triste que tenga que ser así, ¿no? Bueno, hay dos instrucciones o hay dos maneras de aprendizaje más bien. Uno es por instrucción y otro es por experiencias. Lastimosamente, el corazón endurecido, permeado de pecado, después de la caída de Adán y Eva, ha pretendido que aprendamos solo por experiencias, por golpes, por circunstancias duras y penosas. Qué lástima que tenga que ser así cuando Dios, nuestro Dios amado, ha dejado su palabra para que nosotros seamos instruidos por instrucción, valga la redundancia, preparados por instrucción y nos evitemos dolores de cabeza. Pero lastimosamente no es así. A propósito, la audiencia de esta carta, la iglesia a la cual el autor dirige, que eran judíos que se habían vuelto a Cristo, que habían dejado la antigua ley, la ley mosaica, por la cual ellos pretendían que podrían llegar a ser salvos, una ley de obras, una ley donde si te comportas bien, te irá bien, si te comportas mal, recibirás maldición. Ese era el antiguo pacto, pero ahora en Cristo hay un pacto de gracia, un pacto que es a precio de sangre, que no somos nosotros, sino que es Cristo quien vino a derramar su sangre para traernos salvación. No obstante, la audiencia, desanimada, desalentada, pensando en que Dios los había abandonado,
han determinado apartarse, se han debilitado, han caído en desmayo espiritual, su fe se ha cansado. Y me llama la atención el esfuerzo que se requiere para nosotros o cada deportista, por ejemplo, alcanzar la victoria y sobreponerse a las penalidades. Ahora, no solamente los cristianos, cualquier persona que quiere avanzar en una disciplina, cualquiera que sea, va a tener que enfrentar dolores y sufrimientos. A propósito, todos hoy conocen quién es Michael Jordan, ¿verdad? Michael Jordan, un reconocido, famoso y poderoso basquetbolista, ¿cierto? Exitoso y se ha convertido en alguna manera en ícono o motivación de superación para muchos. De motivación, ¿por qué? Y de superación, ¿por qué? Porque este hombre, cuando fue joven, por si no lo sabían, en la escuela, cuando estaba en su colegio, él quería participar de los juegos en su colegio y hacer parte de los 15 que estaban convocando para representar a su colegio en básquetbol. Sin embargo, él se preparó, entrenó y cuando fue a ver la lista de los que fueron aprobados, aceptados para participar, allí no se encontró su nombre. ¿Qué creen que pasó después de haber entrenado fuerte y profundamente, esforzadamente? Hubo un desánimo, hubo en él duda, confusión, tristeza y fue bastantemente deprimido. Fue y se confinó en su casa a llorar amargamente, pensando que él no servía, que no era capaz, etcétera, etcétera, y el dolor fue mucho. No obstante, dice él que fue su dolor, él puso su mirada en el dolor como poner la mirada en un enemigo, el cual o lo derrotaría a él o él tendría que batallar contra el dolor. Dice él que fue el dolor lo que le despertó las ganas de darla toda, de pelear. Y su meta era ver su nombre escrito en los próximos juegos del colegio. Creo que independiente de quiénes seamos, todos, incluidos los niños, aquí tenemos niños, a propósito niños, Dios los bendiga, jovencitos que están acá, gracias por ser pacientes. Que el Señor hoy hable también a sus corazones como lo hace permanentemente. Creo que todos, aún incluidos los niños y los jóvenes, sabemos de muchas personas que han tenido que sufrir cosas iguales o peores que las nuestras. Me refiero a aflicciones y tentaciones. Los niños también son tentados, ¿no? Con la devueltica, por ejemplo, no entregar la devuelta del mandado, con decir mentiras, con coger lo que no es de ellos, etcétera, etcétera. Todos, pero no solamente los niños, nosotros los adultos, los solteros y también los casados, el empleado como el empresario, el analfabeta como el intelectual, todos hemos caído en ciertas aflicciones y tribulaciones de la vida, en pruebas. Hemos visto también un familiar, un vecino o alguien cercano, y padres, jefes o maestros no han quedado exentos de haber tenido que pasar por tribulaciones. Es interesante que en alguna medida todos ellos, de una u otra forma, valga la redundancia, han tenido que superar esa situación y se han convertido en un ejemplo a seguir como ha sido Michael Jordan para muchos. De hecho, hay quienes han llegado a tenerlos a ellos como sus héroes, su modelo a seguir, su inspiración, su motivación de vida para superar los obstáculos de su vida. Así como la persona que cuando tú estás pasando grande dificultad, todo como que se está derrumbando, esta persona es la que viene, te anima, te impulsa, te levanta, como que te inyecta un nuevo ánimo. Esa persona pasa a convertirse como en tu consejero especial, tu mentor, como que se convierte en tu héroe, ¿no? Y es tremendo que lo que quiere esta persona en sí es que tú no desmayes, sino que te des cuenta que sí es posible seguir adelante. Ahora, si en la realización de tus tareas diarias encuentras cosas que se te hacen difícil, como el trabajo, y hay algo que te obstaculiza, que se interpone, que se resiste a tu eficiencia, que te impide ser más eficiente, luego de identificar ese impedimento, ese obstáculo,
creo que habría que hacer algo, ¿no? Si fuera yo, por ejemplo, que identifico un obstáculo en mi trabajo diario, en mi ministerio, ¿qué me recomendarían ustedes hacer? Yo quisiera que los chicos, sobre todo los niños, empezando por ellos más bien, me dijeran, ¿qué debo de hacer si en mi desarrollo diario me resulta un obstáculo, hay un impedimento que se me opone y me hace las cosas difíciles? Chicos, por favor, ayúdenme, ¿qué debería yo hacer? De a uno, por favor, de a uno. Es que así no se les escucha muy bien. Ok, bueno, los chicos están un poco tímidos. ¿Qué tal los adultos? Creo que todos dirían, pues quite ese obstáculo, pues sobrepáselo, haga algo, pero quite lo que le está estorbando y sigue adelante para que seas eficiente, ¿verdad? Pues creo que es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Entonces, siendo así, si hay algo en el hombre que el hombre deba hacer más bien, es vivir, ojo. Si hay algo que el hombre, independiente de quién sea, deba hacer, es vivir para la gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque según Romanos capítulo 11, versículo 36, dice que todo fue hecho por Él, fue hecho para Él y para la gloria de Él. Asimismo lo dice Isaías 43:7, que todos los que Él ha creado y ha llamado son para su gloria. Por tanto, nosotros, nuestro deber es anhelar vivir para la gloria de Él, anhelar ver y disfrutar su gloria, la gloria del Todopoderoso. Es así como entonces nosotros como cristianos nos hemos dado cuenta en el esfuerzo diario, en el correr permanente, de que la tarea no es absolutamente nada fácil, que no es algo tan olímpico como decirlo nada más, sino que trae bastante dolor y sufrimiento. Ahora, en nuestra condición pecaminosa, en nuestra humanidad pecaminosa, entendemos que requiere de un proceso que, aparte de difícil, es profundamente doloroso, donde se ha incluido a grandes personajes. Por eso el autor comienza diciendo, por tanto, así que, entonces, ya que también nosotros, estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿a quién se refiere? Se refiere a toda esa lista que él mencionó en el capítulo 10, comenzando por Abel, luego por Enoc, luego por Noé, luego por Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos personajes bíblicos, héroes de la fe. Cada uno, por medio de la fe, logró vencer los obstáculos. Nos dice entonces el autor que teniendo nosotros esa nube de testigos, es decir, esa cantidad de personas que se dieron cuenta cuando todo se derrumbaba, cuando todo se les hizo difícil, que sí era posible, pero por medio de la fe, entonces ahí está el autor diciendo, aunque varias de esas dificultades o obstáculos hayan sido inexplicables, humanamente imposibles de vencer, cada uno lo logró, pero por medio de la fe en Dios. De igual manera, entonces, el autor llama a la iglesia en su momento y para nosotros hoy a quitar o despojarnos especialmente del pecado que nos persigue, como bien lo pueden ustedes observar ahí, de todo aquello que se ha convertido en un estorbo, en un obstáculo en la carrera que tenemos por delante. Creo que una de las cosas que nosotros podríamos pensar es que Michael Jordan experimentó una gran frustración. Y aunque corrió a confinarse, bañado en lágrimas, él de ahí en adelante, la cosa para él no fue sencilla. Su entrenamiento fue más riguroso. Cada vez su disciplina se volvió más constante, llena de más exigencias. Ya se imaginarán aquellos que han hecho ejercicio y que hacía tiempo no hacían y comienzan a querer hacer deporte. ¿Cómo quedan de resentido los músculos al siguiente día o esa semana? Creo que se siente el dolor, ¿verdad? ¿Te detiene eso cuando quieres tener mejor salud, mejor imagen, un buen físico? ¿Las chocolatinas acá? ¿Qué te detiene? ¿Cierto que vas a querer seguir adelante? ¿Por qué? Porque quieres tener un mejor estado físico. Michael Jordan lo hizo. Y sabes,
el llamado del autor, el llamado de la palabra del Señor a nosotros es a no dejarnos vencer por grande que sea el dolor, la prueba, el sufrimiento, la dificultad, sino a seguir adelante quitando de nosotros todo sentimiento nocivo, que al final se convierte en un estorbo, y entonces debemos correr para llegar a nuestra profesión de fe, así como Jordan corrió y se esforzó para llegar a ser un profesional. Él, en cambio, no se apartó de lo que le esperaba, sino que tuvo como meta su profesión. Él quería llegar a ser un profesional y estar en las listas. ¿Sabes? La palabra nos alienta hoy a correr perseverantemente, siendo nuestra motivación no Michael Jordan, ni ninguno de los héroes humanos que se presentan en el capítulo 10, ni ninguno de los apóstoles que bien tuvieron que sufrir esforzadamente hasta ser aserrados algunos de ellos, otros echados en fosas de leones, otros en hornos de fuego, otros fueron apedreados, encarcelados, otros fueron decapitados. ¿Sabes? El autor no nos llama a que pongamos la mirada en ninguno de ellos, sino en el héroe de los héroes. Si ustedes observan ahí, dice claramente, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. La Reina Valera dice el autor. La NBI traduce el iniciador. Autor, en sus raíces originales, se está refiriendo al héroe de los héroes, al superhéroe. Presentó primero una lista de héroes de la fe y ahorita está diciendo, no es en ellos que ustedes van a poner la mirada, sino en el autor de los héroes. Si todo fue hecho por él, ¿a quién le pertenecían todos esos héroes que se citaron en el capítulo 10? Por supuesto que a él. Si él es hacedor de héroes, ¿qué entonces es él? ¿No es el superhéroe o el héroe de los héroes? Él es el autor de los héroes de la fe. Él es el iniciador, el que comenzó todo. Él inicia todo y en él termina todo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el principio de poder nosotros llegar a obtener la victoria en medio de las dificultades y de los sufrimientos que tengamos que atravesar. Hermanos, el llamado es entonces a que, independiente de las penurias y los sufrimientos, miremos como Cristo. Mire cómo dice ahí el versículo: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿qué soportó? Aflicciones, tribulaciones, humillación, tortura pública en las calles de Jerusalén. Él fue humillado, fue insultado, fue ofendido, fue escupido, le daban palazos, le daban de patadas, le daban golpes, lo injuriaban. ¿Eso no trae vergüenza? ¿Te sentirías cómodo si eso hicieran con nosotros? Claro que no. Adicionalmente, la cruz, que representaba una vergüenza pública, una humillación tremenda, ¿sabes? Él soportó la cruz, no pensando en, ay, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo por qué me tengo que soportar esto? Yo no me merezco esto. ¿Es que acaso un gallinazo vino y hizo sobre mí? ¿Qué pasa? No, ¿sabes? Él no puso su mirada ni sus sentimientos en su dolor, en su sufrimiento, en sus dudas o confusiones. Él puso su mirada en la meta que tenía por delante. ¿Cuál era la meta? El gozo de estar al lado derecho del Padre, el estar al estrado de la majestad de las alturas. Ese era el gozo que le esperaba, estar en la gloria con el Padre en la que antes había estado. Ese es el gozo. Poner la mirada en Jesús, nos dice el autor, porque si nosotros ponemos la mirada en nuestros pesares y confusiones, ¿qué cree que va a pasar? Pues nos vamos a debilitar más. Ahora, el texto nos dice claramente, ahí está el texto pues diciendo, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Qué hizo? Menospreció la vergüenza. ¿Cómo así que menospreció la vergüenza? Es que nosotros somos especialistas en darle un trono a la vergüenza. Ay, no, ¿qué dirán? No, yo no estoy preparado. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso?
No, o sea, ese amor por la imagen, porque todo nos quede bien, por ser aprobados por los hombres, por buscar la aceptación de los demás, empezamos a temerle al mundo y a los hombres antes que temerle a Dios. Somos especialistas en entronar la vergüenza. Jesús, en cambio, la menospreció. Él no se fijó en eso, sino que su mirada la puso donde tenía que estar. ¿Dónde tenía Michael Jordan su mirada y su confianza? En la meta, en su profesión. Él necesitaba llegar allá y quería que su nombre estuviera escrito en las listas del próximo año en los juegos colegiales. Nosotros necesitamos dejar de pensar tanto en nosotros mismos, en nuestras dolencias, en nuestros intereses, y poner la mirada en las cosas de arriba, en los cielos. Jesús, eso fue lo que hizo. Él miró desde arriba y miró para arriba. No miró desde abajo ni para abajo. Nosotros vivimos mirando para abajo. Miramos desde abajo, pero se nos dificulta mirar por encima del sol. Mirar desde la óptica divina. El problema entonces número uno es que nos concentramos más en nosotros, nos concentramos más en nuestro dolor, en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, nos concentramos más en nuestro problema y no en la soberanía del Señor. Esta semana le compartía yo a algunos en el ayuno de ayer, me llamó un pastor de Cartagena. Él es un coaching empresarial y es un pastor que está ahorita como director regional o está como director para América Latina de City to City, un ministerio el cual inició Tim Keller en la ciudad de Nueva York. Y el hombre está aquí, me dijo que si le podía dar unas palabritas a través de un video de qué cosas han resultado en el mayor desafío para mí después de la pandemia, en el desarrollo ministerial post-pandémico. Y le decía yo que el gran desafío para mí es aplicar o descansar en la soberanía de Dios. Es que es tan fácil tenerla en teoría, explicársela a otros, eso es facilísimo. Vivimos bajo la soberanía del Señor, descansamos en ella. Él dice: no temáis a los hombres, a los que pueden matar el cuerpo, a los que te pueden hacer daño. ¿Y qué ha pasado con nosotros? ¿No se nos ha dificultado salir de nuestras casas a congregarnos? Porque tal vez nos vamos a contaminar. ¿No se nos ha dificultado volver a tener un desarrollo un poco social y relacional? Porque parece que nos vamos a enfermar. ¿Acaso no tendremos que enfermarnos algún día de algo? ¿Acaso desde el momento en que nacimos no firmamos nuestra sentencia de muerte? Ninguno que yo sepa, en ninguna parte está escrito nació para ser semilla, sino del polvo fue tomado y al polvo cada uno volveremos, ¿verdad? De allí que necesitamos entender esa realidad maravillosa de Dios. Gracias a Dios no nacimos para durar demasiado tiempo. ¿Se imaginan? Si con la edad que tenemos, los niños por ejemplo, cierto que a veces somos mal geniados, cierto que a veces nos da rabiecita, que nos cuesta obedecer, que nos cuesta hacer lo bueno, y los adultos también nos cuesta. Si con la edad que tenemos nos cuesta eso, ustedes se imaginan con más años. Si ahorita sentimos dolores, resentimientos y envidias, ¿cómo fuera con más edad? Por favor, las frustraciones que vivimos cuando las cosas no nos salen bien, ¿se imaginan nosotros ya de 100, 120 años? Que ya no somos productivos, que ya todo nos lo tienen que hacer, que ya nos tienen que gritar y todo lo que escuchamos lo distorsionamos. Por favor, la tarea no es fácil. Gracias a Dios nos hizo para durar solamente un tiempo pasajero, como decía el texto hoy, del cual él tocó y marcó mucho el corazón de mi hermano José. Y valoro, mi hermano, tu transparencia, tu sensibilidad, mi hermano. Creo que si Jesús derramó toda su sangre por amor a los pecadores, nosotros no tenemos por qué escatimar lágrimas por amor a Dios y en presencia de los santos del Señor. Nosotros tenemos que ser un libro abierto. Eso somos nosotros, hombres y mujeres en proceso de transformación por el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Amén.
Ok, en este orden de ideas, entonces la palabra nos está alentando a correr con perseverancia, siendo nuestra motivación no ningún héroe humano, no ningún héroe de los antepasados del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, sino que el héroe de nosotros sea Jesús, quien soportó un dolor más grande que el tuyo. Él soportó un dolor más grande que los de la audiencia de Hebreos. Del autor de los Hebreos. Él soportó un dolor más grande que cualquier persona llegase a soportar. Él no se concentró en el dolor, en sus penurias, Él se concentró en el gozo. Así que, aparte de que sea Jesús nuestra motivación, nos dice el versículo 3, así pues, consideren a aquel que perseveró. ¿Qué quiere decir allí consideren? Recuerden, no olviden, reflexionen, piensen, analicen un poquito más cómo frente a tanta oposición por parte de pecadores, Jesús esforzadamente salió vencedor. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que los suyos, es decir, su iglesia, no desmaye ni pierda el ánimo. Ahí lo dice claramente, ¿no? Para que no pierdan el ánimo. Versículo 4, porque en la lucha que ustedes libran contra el pecado, aún no han tenido que derramar su sangre. ¿Por qué? Porque nuestro superhéroe vino a derramarla por ti y por mí. Él sí lo hizo. Él lo hizo ¿para qué? Para librarnos de la condena de nuestro propio pecado, de la condena de la cual éramos objeto por nuestra pecaminosidad. Así que cuando atravesemos pruebas, aflicciones y diferentes dificultades, no es que Dios nos haya dejado como la audiencia tal vez estaba pensando. Y yo sé que muchos de nosotros hoy, cuando estamos pasando por situaciones complejas, por estrechez económica, por quebrantos de salud, por relaciones rotas, tal vez pensamos que Dios nos abandonó. Señor, ¿pero por qué? Comenzamos a cuestionar a Dios de una y otra manera. Y sabes, no es que Dios nos haya olvidado. Dice los versículos 5 y 6, es que nosotros hemos olvidado, son ustedes que se han olvidado por completo de las palabras que como a hijos se les dirige. Allí el autor está haciendo referencia a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, donde dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina, como el Padre al Hijo que ama. Nosotros no podemos pensar cada vez que estamos pasando por una situación compleja de que es que Dios no nos abandonó. Empezar a dudar de su existencia, empezar a dudar de su bondad. No, nosotros no podemos hacer eso, ¿sabes? Hay algo que me llama mucho la atención y es cómo termina el capítulo 4 de Marcos. Dice, allí vemos a los apóstoles, estaban pasando a la ciudad de Gadara. Jesús iba a liberar un endemoniado que estaba atribulado y pasando se levanta una tormenta y sabes, el temor se apoderó de los apóstoles y fue tanto que cuestionaron a Jesús. Hey maestro, ¿es que no te importa que muramos? ¿No te importa nuestro sufrimiento? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cómo les falta la fe? Hombres de poca fe. ¿Sabes? A veces nos dejamos vencer por los obstáculos en la carrera de la fe. Tú y yo tenemos una batalla, estamos librando una batalla contra el pecado. El pecado se opone a que confiemos en Jesús. El pecado se opone tanto que nos lleva a dudar de la soberanía, de la bondad, de la gracia, de la misericordia del Señor. Empezando, al finalizar del capítulo 5 de Marcos, encontramos dos historias maravillosas. Dos personajes, Jairo y la mujer del flujo de sangre. Lo habían dado todo. Las esperanzas se habían perdido. Jairo era un líder de sinagoga, un oficial de la sinagoga. ¿Y sabes qué estaba pasando? Los líderes de la sinagoga con los fariseos y los herodianos estaban realizando un complot para matar a Jesús. Si Jairo era un líder de sinagoga, ¿qué creía que estaba haciendo si él buscaba a Jesús para pedirle un favor? ¿No creen que estaba arriesgando su puesto, su reputación, de que iba a ser desleal con todos los demás líderes de sinagoga?
de que tal vez entonces luego iba a ser tratado como traidor. Su hijita de 10 a 11 años estaba agonizando, ya no había nada que hacer por ella. Aquella mujer del flujo de sangre lo había entregado todo. Parece ser que era una mujer acaudalada económicamente hablando, y lo había ya gastado todo, ya no había esperanza para ella. Pretender correr a Jesús en medio de la multitud con flujo de sangre era exponer su vida, porque la ley la obligaba a estar confinada, aislada, y todo lo que ella tocara lo contaminaría. Por tanto, si ella hacía eso, su vida también quedaba en peligro. Al final, ambos corrieron a la meta, corrieron a aquel que estaba delante, lo expusieron todo, se esforzaron y corrieron el riesgo y lo lograron la victoria. El desánimo no los acobardó, no los derrotó. Ellos se sobrepusieron al desánimo, corrieron el riesgo y andaron por la senda que conduce a la salvación. Y allí cada uno encontró la salvación de lo que necesitaba ser liberado en ese momento. Es interesante que cada uno atravesó la oposición. ¿Por qué? Porque su mirada estuvo en Jesús. Cuando Jesús termina de llegar a la orilla, lo primero que hace Jairo en medio de la multitud, porque dice que grandes multitudes corrieron a él porque estaban esperando que la barca llegara. Sin embargo, Jairo, con todo lo maestro, con todo lo líder de sinagoga y respetado que podría llegar a ser, yo no sé cómo hizo, se abrió camino para llegar a los pies de Jesús y postrarse delante de él y decirle: maestro, mi hija está agonizando, por favor ven que tú puedes sanarla. La mujer hizo lo mismo y ya ustedes conocen parte de la historia, yo creo. Si no, les invito a leer el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Cada uno entonces llegó a obtener la victoria porque pusieron la mirada en Jesús. Ahora, yo les pregunté al comienzo si algo hay que estorba mi desarrollo, mis tareas diarias, ¿qué debería hacer? Yo creo que cada uno pensó: quítalas, hombre, sáltalas, haz algo, pero sigue adelante, no dejes que te opaquen, sino continúa adelante desarrollando bien y tratando de mejorar en tus labores, ¿no? Ahora, ¿qué cosas te están estorbando en tu vida cristiana? ¿Qué te está impidiendo correr la carrera, fortalecer tu fe, tu comunión con el Señor, con tus hermanos, con la iglesia? ¿Cuál es el obstáculo para congregarte? ¿Qué es lo que te impide tener coinonía y participar de la comunión de los santos? ¿Qué te está impidiendo a ti prepararte para lo que un día vamos a vivir allá con millares y millares de santos en los cielos? ¿Acaso no es la preparación acá para ese escenario precioso y maravilloso? ¿Qué te está impidiendo? Entonces, cualquier cosa que sea, estimado hermano y amigo que me estás escuchando, quítala por favor. Y ahí entonces quiero decirles que este primer punto de mi tema, el tema es corriendo hacia la meta. Ese es el título de mi tema. El primer punto es: cada carrera tiene obstáculos y necesitamos quitar los obstáculos, necesitamos vencer los obstáculos y no dejarnos derrotar por ellos. Y llego a mi segundo punto, y el segundo punto entonces es correr hacia la meta. Cada carrera exige disciplinas, ¿verdad? Y entonces ahí los versículos 7 al 11 nos muestran claramente que la disciplina es el proceso de nuestra formación. La disciplina nos forma. Recuerdo hace un par de años un joven a quien atendía en consejería. ¿Sabes? Había una amargura en su corazón y hacía reclamos por doquier, pero su mayor reclamo era contra sus padres. Este joven dijo: ¿cómo es que si la disciplina me forma y mis padres dicen amarme, ¿por qué no me formaron? ¿Por qué no me disciplinaron en la niñez? Y hoy
tengo que enfrentarme a la altivez, a la soberbia, a las envidias, porque todo no se rinde delante de mí. Yo quiero que todo se me dé como yo quiera, pero mis padres confundieron amor con permisibilidad. Mis padres no me quisieron disciplinar porque según ellos me marcaban, porque según ellos me frustraban, porque no tendría un buen desarrollo personal. No me disciplinaron y me hicieron la vida de juventud y de adultez más difícil. ¿A dónde me mostraron su amor? ¿Acaso los hijos se compran con cosas materiales? ¿No deberían proveer para mí una formación? Si disciplina viene de discipular y formar, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué me dejaron que yo tuviera que hacer eso y enfrentarme hoy a las dificultades y al rechazo y a un resentimiento social? La disciplina, hermanos, entonces, tiene como propósito formarnos. La disciplina, hermanos, además de formarnos, es una muestra del amor de Dios. En los versículos 7 al 9 dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos entonces de someternos nosotros con mayor razón al Padre de los Espíritus, a Dios, que lo hace para nuestro bien? Ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Ahora, es interesante que todos los héroes que fueron mencionados en el capítulo 10 recibieron aprobación de Dios, ¿verdad? Cada uno recibió un testimonio de parte de Dios de haber sido hombres, hijos amados de Dios. Fueron llamados justos, rectos, piadosos, llenos de fe. Sin embargo, voy a citarles solamente uno, del cual hablé hace 8 días como un padre o un ejemplo de padre de fe: Noé. Noé tuvo, ojo con esto, yo no sé si usted estaría dispuesto a dejar tu profesión, tus actividades y a dedicarte a un ministerio como construir un arca, en medio de un contexto donde no había río cerca, no había mar, no había playa, no llovía. Construir un arca que le tomó años y años, casi 100 años le tomó construir el arca, para luego estar confinado dentro del arca 1 año, solamente con su familia. Bueno, gloria a Dios, fue con su familia, ¿no? Pero adicional, una cantidad de animales que ya ustedes se imaginarán la cantidad de olores que podía producir, y él tuvo que estar allá. Eso no es una tarea tan sencilla. Ahora, Noé tuvo que sufrir esto, ¿no? Pero ¿recuerdan a Job? Humanamente estaba en el mejor momento de su vida. Nada le faltaba. Su relación con el Señor era no buena, era re buena, ¿sabes? Dios mismo en el capítulo 1, verso 8 de Job, dice que Dios lo presenta como único en la tierra en rectitud, integridad, siervo temeroso de Dios y apartado de mal. Diríamos nosotros hoy: este hombre no tendría que enfrentar ninguna prueba. Hombre, con esa carta de presentación de parte de Dios, con esa credencial, ¿qué prueba iba a necesitar? A él no había que probarle la fe. Él no tendría que recibir ningún tipo de disciplina. ¿Por qué? Por favor. Sin embargo, experimentó la pérdida de 10 hijos. Todos sus hijos los perdió en un mismo día. Experimentó la pérdida de toda su fortuna. Era un hombre hacendado, ganadero, y lo perdió todo. Perdió su salud, tuvo que perder a su esposa, sufrió el abandono de su esposa, el rechazo de su esposa, y sabes, y finalmente perdió su salud. Fue un hombre que tuvo que soportar lepra en su cuerpo, y los mejores amigos, de quienes podría esperar una voz de aliento, vinieron a reprocharle su conducta y su comportamiento. Vinieron a decirle: eso te pasa por no ser mejor. ¿Se dan cuenta? ¿Estaba Job haciendo algo malo antes? No. Bueno, como decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que soportar yo esto? ¿Acaso le he hecho un daño muy grande a alguien?
Sabes, cuando uno va a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, Jesús, algunos hermanos se bautizaron hace 8 días, ¿verdad? Felicitaciones a los hermanos que se bautizaron y gloria a Dios por ustedes que se bautizaron, y los que no, les invito a que estén pendientes de la próxima preparación para que vayamos a las aguas. Capítulo 3, versos 16 y 17 de Mateo nos muestra cómo Jesús, saliendo de las aguas cuando estaba siendo bautizado, el Padre celestialmente emite su voz diciendo: este es ¿qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué cosa? Complacencia. ¿Se imaginan ustedes que Dios diga: yo me complazco en ti? Tú dices: ay, Señor, gracias, porque entonces lo tengo todo ganado, todo está resuelto. Después de esto, inmediatamente después, fue llevado al desierto. Yo no sé si tú quisieras pasar por desierto. Bueno, muchos hemos dicho que ciertas situaciones son como pasar por un desierto. Y sabes, allí fue tentado por el diablo. Si nosotros observáramos muy detenidamente la situación en que estaba Job y la situación en que se encontró Jesús, eran muy similares. ¿No has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, justo, piadoso, apartado del mal. Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A ambos, el diablo los visitó. Los visitó para desanimarlos, primero quitarles el ánimo que traía. Como cuando estamos muy bien, muy consagrados al Señor y parece que las cosas, muchos hemos dicho, me incluyo, cuando empecé a caminar con el Señor, cuando empecé a querer apartar un montón de cosas de mi vida pecaminosas, y de pronto vienen tribulaciones y angustias, y yo digo: pero ahora que me vengo al Señor, ahora que estoy caminando bien con el Señor, ahora que me estoy esforzando, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿qué pasa? Y empezamos a hacerle reclamos al Señor, como los discípulos allí en la barca: hey, ¿es que no te importa que perezcamos? Y empezamos: mira, nosotros nos parecemos muy bien, o más bien, yo creo que esa actitud de los discípulos nos representan muy bien a nosotros. ¿Cómo somos de buenos para reclamarle al Señor, no? Pero allí, hermanos, tenemos que entender que no es porque hagamos algo malo, por lo menos no siempre, debemos ser disciplinados. A veces la disciplina viene no solamente para formarnos, sino como una muestra de la gracia del Señor, porque quiere formarnos. Él quiere formar un carácter nuevo, quiere restaurarnos, quiere hacernos criaturas nuevas, transformadas, hombres y mujeres mansos y humildes de corazón, personas maduras, piadosas, llenas de sabiduría, de sensatez. Sabes, el enemigo siempre va a querer venir en los mejores momentos a desestabilizarnos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Se encontraban en escasez económica? ¿No tenían con qué pagar el arriendo? ¿No había abastecimiento en sus alacenas? Dios los había puesto en el jardín, Génesis 2, 15 al 17, y puso pues Dios al hombre que había hecho en el jardín del Edén y le dijo: de todo lo que hay puedes comer, no necesitas ir al Éxito a ver si te fían ni sacar tarjetas de crédito, no, ahí lo tenía todo, no tenía que preocuparse por el arriendo ni el pago de servicios, estaban en una abundancia maravillosa. Su relación con el Padre, la pureza que ellos tenían era única, una relación exclusiva, y el enemigo vino para hacerlos sacar del jardín, del paraíso. Job estaba en la mejor condición y vino el enemigo para tentarlo, para tratar de sacarlo del camino. Jesús es bautizado, y aunque Juan el Bautista objetó: soy yo quien debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí, y Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Obedecer a Dios son actos de justicia. ¿Sabes? En ese momento, cuando Jesús quería cumplir toda justicia, el enemigo vino a querer confundirlo y a robársele su identidad. Si en verdad eres hijo de Dios, ¿en verdad eres creyente? Debes ser un hombre de fe. Niños, ¿quieren ser hijos de Dios? ¿En verdad lo son? El enemigo está atacando a todo mundo: niños, jóvenes, adultos, casados, solteros, a los adinerados, a los que no. De una u otra manera está atacándonos. ¿Quién hay detrás de esto? Dios. Sí, Él lo permite porque quiere hacernos más grandes, más fuertes. Hermanos, la disciplina de parte de Dios, o entender la soberanía del Señor, teóricamente es muy fácil, pero en la práctica
necesitamos entender que muchas de las cosas que nos ocurren no son producto de nuestro pecado, sino producto de la soberanía de Dios, del amor de Dios que quiere formar a sus hijos. Pregunto, padres que están acá, ¿han disciplinado a sus hijos? Nos duele disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Cuando nuestros hijos lloran y, yo quería darle eso, pero tengo que formarlo y me duele a mí más, y el niño cree que a nosotros no nos duele, que es que nosotros nos divertimos en hacerles daño. No, así no es. Y el niño en un momentico dice, mi papá no me quiere, es que mis papás ya no me aman. ¿Cierto? Aquellos jóvenes cuando salen de bachillerato y no les dan el viaje, el regalo que ellos quieren, no los dejan ir a la fiesta que ellos querían ir. Es que mis papás lo que pasa es que me odian, es que me tienen la mala, es que me la montaron, siempre viven aquí. Comenzamos a cuestionar a los papás. Asimismo, cuestionamos a Dios cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Y sabes, Dios lo hace para nuestro bien, porque Él está formando nuestro carácter. Él quiere hacernos como Él, para que nosotros lo representemos, para que seamos portadores de su nombre, para derramar en nosotros su gloria, para que le demos a conocer a las naciones, para que todos los demás vean el brillo de Dios en nuestras vidas, vean la luz, el resplandor de la gloria de Dios en nosotros. Dios nos está preparando para que seamos portadores de su nombre. Por eso nos disciplina. Así que cada vez que viene un sufrimiento, un dolor, una prueba, una aflicción, hermanos, dice Santiago y el apóstol Pedro, tengan por sumo gozo. Ténganlo por sumo gozo. Es que Dios te quiere hacer una mejor versión de la que ahora eres. Él te está preparando para cosas maravillosas. Ahora, independiente, mi hermano, de la dura situación que estés pasando, o que en su momento cualquiera de nosotros que no estamos pasando por una situación compleja tendremos que atravesar, debemos estar seguros que detrás de esa disciplina, de esa tribulación, de esa tormenta dolorosa, está la mano poderosa, soberana y llena de amor y de ternura de Dios formando nuestro carácter. Él no nos va a dejar ir más allá de lo que podemos soportar. Detrás de esa disciplina, detrás de esa aflicción, está el amor de Dios, la gracia de Dios, sosteniéndonos. Para hacer de nosotros un pueblo maduro, un pueblo sabio, un pueblo perseverante que no cae desmayado y derrotado ante el dolor, sino que se sobrepone, renueva sus fuerzas, renueva su aliento para seguir adelante. Y con esto paso a mi tercer punto para ir terminando. Entonces, corriendo hacia la meta nos exige enfrentar obstáculos y ser vencedores de obstáculos. Nos exige ser disciplinados, ser formados como discípulos de Cristo a través de las disciplinas espirituales, así duelan. Como duele hacer ejercicios constantes para el deportista permanentemente, cohibirse de una cantidad de cosas, privarse de gustos y deseos, como fue para Daniel y sus amigos, proponer en su corazón no comer de los deliciosos banquetes del rey, ¿verdad? Asimismo, entonces, en renovación podríamos ver, por ejemplo, en estos días que han estado las noticias del Tour de Francia, ¿no? Cómo los ciclistas llegan a un momento donde sus fuerzas como que se caen, ¿no? Como que se debilitan, están que no dan más. Sin embargo, tienen su pensamiento y su mirada puesta en atravesar el letrero que dice llegada, la meta. Corran la carrera que tienen por delante, poniendo que su mirada en vuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Jesús. Entonces, cuando recordamos el aviso de la meta, el ciclista lo recuerda, ese hombre, aunque le ha dado cierta oportunidad o ha menguado en su ritmo, sabe que se tiene que reponer y en un momento dado, se les escapa al grupo y va adelante porque él tiene claro que la meta es llegar a donde está el aviso, llegada y llegar en el menor tiempo posible. El autor de Hebreos dice claramente entonces allí en los versículos 12, por lo cual, así que, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Renueven el aliento. Muchachos, necesitamos como cristianos renovar permanentemente, fortalecer nuestra vida de fe. Nosotros no nos podemos quedar como estatuas.
como la esposa de Lot. No, nosotros mientras tengamos vida y estemos acá, tenemos esperanza porque Jesús todavía no ha llegado. Pero hay una esperanza de que el que viene vendrá y no tardará, lo dijo en el capítulo 10. Esa es nuestra esperanza. Cristo Jesús, estar con él, la esperanza de Jesús era estar al lado del Padre en la majestad de las alturas. Pero él en Juan 17 clamó al Padre: Padre, te ruego que donde yo esté, ellos estén conmigo, que ellos se sienten a mi mesa, a mi lado. Yo no sé qué representa esto para ti. Él tuvo compasión de nosotros y no se dejó llevar por la ira que nuestro pecado provocó. Se acordó de que somos simples mortales, que somos un suspiro, algo efímero que pasa pronto, lleno de debilidades. Dice el Salmo 78, ¿verdad? ¿Sabes? Tenemos que reponer nuestras fuerzas, encaminarnos de nuevo. Yo no sé cuál será tu situación, qué te estará haciendo dudar, pero necesitamos venir al Señor en humildad, reconocer que nos hemos dejado llevar por el desánimo muchas veces, pero el Padre nos está llamando a través de su bendita palabra. Así que muchas de las cosas que tal vez no podemos entender, y van a haber muchas, como le dijo Jesús al apóstol Pedro: Simón Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Hay muchas cosas que no entenderemos, pero sabes, lo más interesante es que Cristo es nuestra única esperanza. Su amor por nosotros es grande y su gracia, mis hermanos, no tiene fin. Así que con esto en mente yo quiero pedirles: ¿qué tal si oramos? Yo no sé si quieres quedarte de pie, si quieres estar allí sentado, ponerte de rodillas, tú verás. Ahora, si para los cristianos debemos pasar por disciplinas, tribulaciones y aflicciones en nuestro proceso de formación, yo no quiero imaginar lo que podría pasarle a una persona que no es cristiana, que no tiene una relación estrecha con Jesús. La Biblia dice que tendrán que ir a un lugar que Dios preparó para el diablo y para los que rechazan a Jesús. Y dice que es un lugar de tormento, de lloro y de crujir de dientes. Sabes, nuestros dolores ahora, dice el apóstol, no son comparados, por más duros que sean los sufrimientos que vivimos ahora, ninguno de ellos es comparado con las glorias eternas que nos esperan, con el gozo supremo que nos espera a nosotros. Así que si eres una persona que no tienes una relación con Cristo, yo te invito para que hoy corras a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo hoy, deja de renegar, de cuestionar a Dios. Ven a aquel que perdona nuestros pecados, aquel que sufrió para darnos vida, para darnos salvación. Rinde tu vida a Jesús, Él es nuestro superhéroe. No hay un héroe mejor que Él. Él sufrió a nuestro favor. ¿Qué tal si dices conmigo: Padre Santo, perdónanos, por favor, perdóname, porque muchas veces he dudado, tanto tiempo he renegado y he cuestionado tu bondad, tu gracia y tu existencia, Señor. Lo he hecho por quitar mi mirada de la cruz, donde se vivió el más grande y sublime sacrificio, el más grande histórico sufrimiento. Y sabes, allí se derramó la gracia para mí. Díselo al Señor: Dios, gracias por tu gracia. Padre, ayúdanos por favor a quitar de nosotros cualquier obstáculo que se interponga en nuestra carrera de fe. Ayúdanos a poner la mirada, a voltear hacia la cruz y a poner nuestra mirada en el autor, en el héroe de los héroes, en aquel que sufrió el más duro tormento, aquel que lo entregó todo para que para nosotros el sufrimiento fuera más fácil. Ayúdanos a entender nuestra necesidad de correr la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos a entender que tenemos que renovar nuestras fuerzas, renovarnos en el Espíritu tuyo. Señor, si tú eres una persona, estimado amigo, que no tienes una relación con Cristo,
o que tal vez vienes de vivir apartado de Él y sabes que Dios dio su vida por ti, que te ha adoptado como a hijo suyo, pero llevas días, meses, años tal vez apartado, indiferente a su existencia, has humanizado su bendita palabra. Ven al Señor hoy en arrepentimiento, rinde tu vida a Jesús, tiende tu corazón, derrama tu corazón en su presencia y dile: Señor, por favor, renuévame, sálvame, Señor, perdona mis pecados. Y así como aquel hombre anhelaba tener su nombre en la lista para los juegos del siguiente año, escribe mi nombre, Señor, por favor, en el libro de la vida, y ayúdame a caminar la carrera y a sobreponerme a cualquier obstáculo, Señor, en tu nombre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ruego también por aquellos que están pasando tribulación, angustia, quebrantos de salud, impotencia, quiebra económica, quiebras relacionales. Señor, aquellos que están lidiando con el desempleo, con deudas que los atormentan, cualquiera sea la situación, yo te ruego, ven y renueva el ánimo de mis hermanos, renueva sus fuerzas e infunde en ellos un nuevo aliento. No permitas que el enemigo los derrote. Levántalos, Señor, con la diestra de tu justicia, y a resplandecer tu gloria y tu gracia, para que ellos vean que nuestra esperanza está en Jesús, para que ellos vean que Jesús es el todo para nosotros, que tú eres nuestra meta, Señor. Gracias, Jesús. Te adora nuestra alma. Amén y amén.